El operador del sumergible nos notificó que estaba atrasado y que tenía 5 personas a bordo. Estamos ya junto a Carlos Graves para revisar los detalles de una historia verdaderamente dramática que se está viviendo a esta hora en el Océano Atlántico. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, si contabilizamos que esto comenzó a registrarse cerca de las 5 de la mañana del domingo, hablamos de que a esta hora lleva más de 36 horas de búsqueda de este sumergible que iba rumbo al Titanic con estas 5 personas, 4 excursionistas y un piloto. Y tienen entre 70 y 96 horas de oxígeno. El tiempo corre porque entonces estaríamos hablando de que entre el miércoles a más tardar el jueves ya debiésemos tener noticias de ellos porque el suministro vital comienza a escasear. Carlos, expliquemos, estos son tours bastante caros, por cierto, de lujo, que se hacen para que las personas puedan conocer el Titanic, en el lugar donde está, a 3.800 metros de profundidad aproximadamente, frente a la costa de Canadá. Claro, y estos viajes se realizan año a año. No es la única empresa que los hace, pero es la empresa que tiene el sumergible con la mayor capacidad de llegar profundamente, incluso hasta el mismo lugar donde se hundió el Titanic. A ver, claro, tú decías 3.800 metros de profundidad, pero la extensión de los restos del Titanic abarca cerca de 20, 30 canchas de fútbol por lo menos. Es decir, es un amplio territorio el que van recorriendo debajo del mar para buscar entonces a los restos del Titanic y llegar ahí, a obtener esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Pero bueno, ya lo decíamos, es un amplio operativo por aire, aviones y también un sonar incluso para buscar cualquier indicio, cualquier sonido que permita llegar a este sumergible con los excursionistas allí en el Atlántico. Les ofrecemos una experiencia que se da una vez en la vida para ser un miembro entrenado de la tripulación que se sumerge en el lugar de hundimiento del Titanic. Con este video, la compañía Ocean Gate Expeditions promociona sus expediciones a bordo del submarino Titán, capaz de descender a 3.800 metros de profundidad para hacer un recorrido turístico por los restos del Titanic. Esto no es como un paseo a Disney, hay muchos riesgos involucrados y muchos desafíos. El mismo submarino que hoy se encuentra desaparecido en la costa este de Estados Unidos. La Guardia Costera de Boston trabaja a contrarreloj para tratar de localizar la embarcación y a los 5 turistas que iban en su interior. El operador del sumergible nos notificó que estaba atrasado y que tenía 5 personas a bordo. Estamos trabajando muy de cerca en este punto para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos para localizarlo y encontrar a los que están a bordo. El submarino está equipado con un sistema de soporte vital que puede durar hasta 96 horas bajo el agua para 5 tripulantes. El recorrido dura cerca de 8 horas, con 2 horas y media de bajada y subida y 3 horas en el fondo marino. Estuve en el submarino por 12 horas. Teníamos nuestro propio sistema de respiración a bordo y si es mantenido adecuadamente puedes quedarte abajo por algunas horas más. El buceo sumergible es muy peligroso, pero cuenta con alta tecnología. Cada año los equipos y la tecnología mejoran, por lo que estoy muy esperanzado y positivo. El recorrido solo está al alcance de unos pocos. Su precio es de cerca de $250.000, equivalente a 198 millones de pesos chilenos. Entre los desaparecidos se encuentra el multimillonario británico Hamish Harding, presidente de una empresa del sector de la aviación. El año pasado vivió la experiencia de viajar como turista al espacio con la compañía Blue Origin y suele participar de distintas expediciones submarinas. Siempre me han gustado los extremos de posibilidad. Es el desafío de ir a un lugar al que prácticamente nadie ha ido. Los extremos allá abajo son fenomenales. Los equipos de rescate advirtieron que la zona es amplia y que las condiciones climáticas dificultan los trabajos. Aviones, barcos y un segundo submarino participan en una búsqueda que se intensifica para poder traer de vuelta sanos y salvos a toda la tripulación.
Ahora, esta nave, este sumergible, Carlos, tiene características bien especiales porque tiene que ser llevado al punto donde abajo está el Titanic por un barco, y el barco lo suelta y después el mismo barco tiene que traerlo de vuelta. Exacto. ¿Qué se supone que pasó? ¿Qué se presume que pasó para perderle la pista? Bueno, eventualmente lo primero que pasa es que pierden comunicación con ese barco. Efectivamente, el barco lo impulsa, lo suelta, y luego de eso viene una comunicación permanente incluso a través de Starlink. Este sistema de comunicación había dicho la empresa que iba a mantener conectado, pero pierden ese contacto. ¿En qué lugar? Lo revisamos a continuación. Porque esto ocurre en el Atlántico, y allí comienza el recorrido. Son cerca de varios días desde Saint John, desde el puerto allí. Esta es en la zona de Canadá incluso. Y allí entonces avanzan hacia el sur, eventualmente hasta la zona donde está el Titanic, que ya decíamos, es una zona muy amplia, 3.800 metros de profundidad. Pero pierden el contacto a medio camino cuando iban como en 1 hora y 46 minutos de ir sumergiéndose. ¿Cuál es el tema? Esa travesía hacia el interior dura cerca de 2 horas. Pero claro, uno habla del último contacto en medio camino porque ese descenso no es vertical absoluto, sino que va sorteando el mar de manera más bien diagonal hasta llegar a los restos del Titanic. Esa travesía es la que no logra completarse. Cerca está Boston, también está Nueva York. De hecho, Boston es su guardia costera la que está encargada de revisar todo lo que está ocurriendo allí y de las operaciones de rescate. Y Nueva York era el destino del viaje original de Titanic. Recordemos que se hunde precisamente en ese lugar al chocar con un iceberg. La pregunta también, Carlos, ¿cómo son las condiciones meteorológicas? Porque es una zona de mar muy frío y también con condiciones de oleaje y de corrientes que a veces pueden ser complejas. Sí, las olas están llegando en este instante a cerca de 3,8 metros de altura, que para una labor de navegación normal está bien, digamos, es un clima apropiado para la búsqueda por ahora, pero siempre atentos a condiciones que no son las mejores eventualmente también. Por ejemplo, para un rastreo aéreo hay neblina en este instante, han informado. Vamos a ver cómo es este submarino, este sumergible, ya lo decíamos, porque requiere de esta propulsión de este barco, no como los submarinos como tal que tienen autonomía. No tiene autonomía, no puede manejarse y no tiene propulsión propia. Propia, claro. Lo que sí tiene es movimiento propio, por eso es que va bajando. El movimiento está garantizado por 4 propulsores eléctricos, que son los que ustedes ven allí, que están señalizados. Esos le permiten maniobrar en cualquier dirección, por ejemplo. Luego de eso, se ve, por ejemplo, que desciende a 55 metros por minuto y ahí comienzan a hacer el cálculo de dónde podrían estar en esta zona de acuerdo a ese cálculo de desplazamiento. La claraboya que ustedes ven allí a la izquierda de su pantalla es la más grande en su tipo y tiene una razón lógica. Como es una navegación turística, le permite a los expedicionarios mirar en alta definición eventualmente todo lo que está ocurriendo allí con el Titanic, además de las 4 cámaras externas con tecnología 4K. Pero esto es bien pequeño, o sea, caben 5 personas ahí. Sí, y lo vamos a ver. Iban los 3 multimillonarios que pagaron cerca de 200 millones de pesos por este tour, más el capitán y un experto en contenido que vendría siendo como un guía turístico que les iba contando la historia del Titanic. Sí, y esto ocurre todos los años. Ahora, solo por esta vez, había dicho la empresa, por este año iba a ser solo una jornada, una travesía de navegación debido a las condiciones meteorológicas que eran muy, muy especiales. Por dentro, este sumergible presenta estas características. Ahí está el espacio muy limitado para esas 5 personas. En la nota de Soledad Agüero veíamos cómo se van moviendo sentados con muchísimas limitaciones. 2 hemisferios de titanio conforman este sumergible, cubiertos por una carcasa exterior que está compuesta por fibra de carbono principalmente, que es uno de los materiales preferidos obviamente por su ligereza para poder navegar. El ojo de buey que permite estas imágenes también en la claraboya y los 6,7 metros de eslora. Obviamente un pequeño baño también con muy poco espacio para garantizar solamente esa función. Carlos, lo decíamos, esta es una empresa que no es el primer viaje que realiza, tiene trayectoria en este tipo de recorridos turísticos. No hay reportes de que hubiera habido dificultades parecidas en otros momentos. ¿Se maneja alguna hipótesis de qué es lo que podría haber ocurrido? Por ahora, eventualmente, solo hay algunas hipótesis manejadas por principalmente expedicionarios que ya hicieron esta travesía y que hablaban de permanentemente viajes de prueba, viajes en permanente evolución. Por lo tanto, las características, las condiciones del viaje no eran necesariamente las mejores. Había pruebas permanentes que se estaban haciendo incluso de los materiales. Aquí hay un video de un youtuber mexicano, Alan Estrada, conocido por sus contenidos de viaje en su canal Alan por el Mundo, y que fue el primero, uno de los primeros, digamos, en realizar esta expedición, la primera que se hizo en julio de 2021. Y él decía, se trata de viajes experimentales, hay un riesgo permanente allí, el oxígeno, hablaba él permanentemente de que era muy limitado, que es muy difícil abrir desde dentro del submarino si es que había algún problema, pero que además, por ejemplo, los controles
eran muy artesanales, casi como de un videojuego. Quizás por ahí comienza a elaborarse una teoría respecto de cuán preparados estaban estos viajes respecto de la profundidad a la que iban y de lo que requerían justamente para realizarse. Vamos a revisar qué es lo que dijo este youtuber para comentar su expedición hace ya algunos años. Para alguien que paga $250,000 por conocer el Titanic, lo más importante es cuánto tiempo estás abajo, en las profundidades del océano. Y por ahora lo que te dicen es que la inmersión dura 8 horas, es decir, 2 horas en bajar, 4 horas en explorar el fondo del océano y 2 horas en subir, pero la realidad es que el sumergible es experimental y aún hay muchas cosas que ajustar y esos tiempos no se respetan. Bueno, ya se sabe por ahora la identidad de uno de estos multimillonarios, lo mencionaba en la nota Soledad Agüero. El otro multimillonario, uno de los 3 que iba, era un multimillonario francés, de acuerdo a lo que dice también en uno de los últimos reportes de Instagram, aquel expedicionario que ha sido identificado. Es lo único que se sabe hasta ahora, más allá de una búsqueda que sigue siendo muy intensa por aire y por mar. Muchas gracias, Carlos. Quedamos atentos a las novedades de lo que ocurre en este caso. Buenas noches. Que estés bien, que tengas buenas noches, Carlos. Y les vamos a contar ahora que Carabineros